La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Marina Febles. Marina, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. A ti por estar aquí. Antes de presentarte, lo que siempre hago es preguntar qué sueles tomar en una taza. Por ejemplo, por la mañana. Ok. Bueno, yo sigo teniendo una niña interior bastante presente en mi vida y sigo tomando Nesquik por las mañanas con leche de almendras porque como la leche, pues ya a ciertas edades ya la leche la tienes que abandonar, dejarlo ya porque Sí. pues es leche de almendras con Nesquik. Que no Colacao, entiendo. No, Tú eres del no, equipo por Nesquik. eso específico Nesquik. Y perdona, que pregunté con este tema que me pareció interesante de pronto. La leche de almendra, ¿has dicho? Sí. ¿Almendra? Ujú. ¿Funciona bien para digamos, el batido? ¿Es Sí, apta? sí, sí. Ah, para mí sí, vamos, por lo menos eso ya sabes que va a depender de los gustos de cada cual. Sí, Pero a mí me gusta la combinación y es de las leches vegetales la que mejor me sabe, porque el resto, qué bien. la de soja, perdón, al que le guste, pero es que es intragable eso. Bueno, yo en casa lo que tenemos es de avena, que yo no Sí. tomo, pero bueno, mi pareja sí se la pone en el café, entonces bueno, es la que veo en casa. Bueno, Ujú. leches aparte, tú eres de Tenerife. Correcto. Y según tú dices, haces magia de la buena en email marketing y marketing automation, que ya me explicarás luego de qué va todo esto, para e-commerce y cannabis. Correcto. ¿Es correcto? Sí. Bueno, pues nada, voy a intentar explicar a todo el mundo quién eres y yo creo que para empezar, como siempre hago, porque ya ves tú que siempre hago lo mismo, empezaremos por el principio, evidentemente, por el pasado. He visto en tu web que tú misma dices que llevas más de 20 años dedicándote al marketing y publicidad. Entonces, Ujú. bueno, si quieres recordarnos alguna de estas primeras experiencias profesionales que tuviste, si, no sé, si guardas algún buen recuerdo o mal recuerdo Sí. del inicio de tu carrera. Sí, sí. A ver, yo empecé muy jovencita porque tenía que trabajar para pagarme la carrera mayormente. Ajá. Entonces, al principio de los principios trabajé en un videoclub, aunque tuve muchísimos trabajos antes de eso. A la Ujú. gente que esté escuchando esto y que no sepa lo que es un videoclub, pues que lo googleo, le pregunte a ChatGPT, porque entiendo que para cierta generación lo de un videoclub les explota la cabeza. Eh, Sí, lo del streaming no existía en esos tiempos. sí, sí. Y luego me salió la oportunidad, vi una oferta de trabajo porque quería moverme un poco más a un trabajo de oficina que no tuviera unos horarios así tan locos como un videoclub que cerraba a las 12 de la noche y tal. Y vi una oferta de trabajo que buscaban a alguien para trabajar en una agencia de publicidad. Ujú. Y entonces, pues yo fui y me presenté a la entrevista y al que fue mi jefe luego, le llamó mucho la atención que hubiese estado estudiando teatro, que hubiese hecho un montón de actividades artísticas y cosas que yo puse en el currículum, porque ¿qué pones cuando tienes 19, 20 años? O sea, no tienes nada que poner Claro, mucho, no hay mucho sí, que... sí. Entonces puse todo eso, le llamó la atención y me contrató y entonces yo me convertí en asistente de producción en una agencia de publicidad. Y básicamente era, pues, siempre lo cuento, ¿no? Un poco, mi jefe aparecía por la mañana y me decía, necesito un elefante pintado de rosa para pasado mañana en tal sitio. Y yo tenía que buscarlo. Eh, Por donde fuera, o lo que sea, fuera. lo que hiciera falta, tenía que hacerlo y si tenía que ir a buscar el elefante a donde fuera también iba. Y eso pues con muchísimos eventos, muchísimas campañas de publicidad, pues de todo tipo, ¿no? Y eso Ujú. pues me encantaba, me parecía un trabajo que no daba tiempo para aburrirse y aprendí muchísimo de trabajar bajo presión y que oye, que el payaso que iba a actuar en la esquina de la calle de no sé dónde, que no va a venir porque se ha puesto malo, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Imagínate, con 20 años tener esa experiencia, pues me marcó muchísimo para ser muy resolutiva y para buscar siempre soluciones y no quedarme Mm. ahí como un conejillo que se queda ahí como Sí. impactado con los faros de un coche. Pues eso me enseñó un montón. Entonces, claro, empecé muy jovencita en publicidad y a mí siempre me gustó. Y durante ese tiempo, la verdad que mi jefe fue muy comprensivo conmigo y me formó. O sea, me dejó libros de publicidad y empecé a desarrollar ese gusto, ¿no? Por la publicidad. Y a pesar de que luego mi carrera me llevó dando bandazos por unos sitios y por otros, al final siempre volví a la Ujú. publicidad o siempre estaba cerca de los departamentos de marketing. Entonces, pues ahí, así empecé. Qué fuerte. Bueno,
una forma potente de empezar en este sector, ¿no? Sí, 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 sin duda. Porque del ámbito de los eventos has tenido más experiencias después. Las experiencias que tuve luego, gracias a esa experiencia previa laboral, Sí. fue cuando yo, que también lo cuento mucho, yo durante mucho tiempo fui bailarina. Bailarina. Sí. Es decir, Y al revés, cambiaste, te cambiaste s- ¿no? de lado, tú. esto es una cosa que yo creo que también le serviría a la gente que escuche, que lo de monetizar una afición, cuidadito. O Mm, sea, cuidadito. Porque cuando empiezas en algo que te apasiona y empiezas a ver la posibilidad, y eres joven y tienes la cabeza muy poco amoblada, dices, uy, dinero. Y terminas quemando el hobby y ya no quieres hacer absolutamente nada de lo que tenía que ver con eso. Llegó a un punto que te quema. Entonces yo ya, pasé mucho tiempo que lo empecé como afición mientras trabajaba y demás, y en un momento determinado me encuentro que la crisis de 2008 no había trabajo, todo el mundo a la calle, despidos, etcétera, etcétera, y pues me refugié en mi hobby para ganar un sueldo. Entonces eso me quemó durante mucho tiempo porque, claro, convertía algo que a mí me desahogaba, que me hacía sentir bien, en que tenía que ir sí o sí a dar clases, sí o sí a hacer espectáculos, sí o sí, da igual lo que pasara, el show must go on, es literal. Entonces, yo monté mucho evento cuando mm. trabajaba de bailarina. Entonces, eso era también otra fuente bastante fuerte de ingresos. O sea, y eso me ayudó. Así que, y luego pues, para mil cosas, eh, te ayuda esa experiencia. Y ya más en lo que sería el presente, así a grandes rasgos, lo que dirías que estás haciendo ahora o lo que te has ido, lo que has ido haciendo en los últimos años, ¿cómo sería? Aparte de lo que ya he explicado de email marketing y tal, pero así como en tus palabras. Claro, yo en 2018 fue el último año que yo trabajé por cuenta ajena. Mm, Trabajaba en una empresa de publicidad también, específicamente una rama del marketing muy concreta, y hacía un puesto que tenía mucho que ver con lo que había hecho anteriormente también, pero en 2018 terminó mi experiencia y ya se acaba, o sea, me echan mayormente, no vamos a usar un eufemismo para eso, la mm, empresa le iba mal y terminan despidiéndome, y entonces yo ya sabiendo, porque me olía que eso iba a pasar, pues yo ya estaba preparando mi plan B, y es montarme mi propio negocio online, que era como un poco la esperanza que tenía mucha gente en ese momento y que sigue teniendo a día de hoy, que es ganarse la vida sin tener que estar yendo a trabajar a algún sitio específico mm. o aguantando jefes. Montarte tu cosa por tu cuenta, pues tiene muchas Sí, ventajas, pero también inconvenientes. Y en 2018 monto mi agencia de típica marketing, o sea que ya tiene un tiempo. Y en principio me focalicé en el copywriting, pero la realidad es que el copywriting lo ejercía en el email marketing, es decir, mayormente parte de mis clientes venían de la rama del email marketing, y seguí haciendo formaciones de copywriting y di mucho la vara, hice mucho ruido, y mucha gente me conoce por esa etapa. Pero luego en un momento determinado dije, no, a mí lo que me gusta es el email marketing, y además se juntó con que descubrí la planta del cannabis, que mm, la gente dirá, pero bueno, o sea, esta chica que vivía en una cueva, bueno, por diferentes motivos en mi vida llegó pues tarde. Y entonces decidí en un momento determinado pues mezclar los dos mundos, el mundo del cannabis y mi experiencia con el marketing y con el email marketing. Entonces, desde ese momento, hace ya pues, 4 años ya, 3, 4 años, giré, el copywriting se acabó, estaba más quemada que la pipa de un indio, y dije, se acabó. Y me dedico al email marketing y me meto en e-commerce y me meto a manejar una herramienta como esclavillo, en todos los sentidos, para arriba, para abajo, por donde la quieras ver, manejo esa herramienta, y me dediqué a la industria del cannabis. Busqué lugares donde el cannabis es legal y doy servicio a ese tipo de clientes que tienen e-commerce, que venden productos de cannabis o de CBD o de cáñamo, pues eso, al público general, y ahí me dedico a eso. vale, vale, vale. Bueno, me Es un ayuda resumen mucho muy a... rápido, ¿eh? Está perfecto. Y además te iba siguiendo y ya está. La persona que te está escuchando ahora ya creo que ya te tiene súper ubicada. Genial. Entonces, a ver, email marketing y marketing automation en las dos disciplinas, ¿no? Que yo Ujú. mencionaba antes en la presentación. Yo había pensado en preguntarte de primero en la parte de marketing automation, porque no sé lo que es, ¿vale? Entonces, si quieres, aprovecha y me explicas qué es marketing automation. Imagino por dónde va, pero bueno, me lo explicas mejor. Y ya que estás, si quieres darme algún ejemplo de cómo aplicar
esta disciplina o mecánicas de esta disciplina o sistemas. Y si quieres, aprovecha y cómo lo aplicaríamos o cómo lo aplicas ya en negocios relacionados con el cannabis. Así ya, en una misma pregunta, te lo has juntado todo y a ver qué puedes sacar de aquí. Vale. Bueno, el email marketing al final es la cadencia de enviar comunicaciones de tipo comercial por el Ujú. canal del email. O sea, no tiene ninguna ciencia. ¿Qué pasa? Que el marketing automation que se separa del email marketing o se especifica es precisamente Sí. porque hay una técnica detrás y hay un conocimiento detrás que es crear esas automatizaciones que básicamente es, digamos, montar o automatizar flujos de comunicación que siempre van basados en el comportamiento del cliente o en ciertas cosas que tú quieres que pasen, ¿no? O sea, si por ejemplo un cliente está en tu e-commerce y está mirando la web y está mirando ciertos productos y está suscrito a tu base de datos, entonces yo puedo decirle a la herramienta que a esas personas les llegue un flujo automatizado de mensajes. Y esos mensajes también están, digamos, programados para que dependan de ciertas actitudes o ciertas cosas o ciertos comportamientos que tiene el cliente, ¿no? Entonces, si Ujú. yo está mirando la web y le digo, voy a mandarle un correo del producto que ha mirado, Sí. pasado cierto tiempo, no vamos a estar detrás como si estuviéramos vigilándole, Mm. que sí, viva las cookies. Y, y a partir de ese momento, pues se le manda un correo, oye, sabemos que has estado mirando esto, piensa que este producto, pues, puede jugar con la escasez, puede jugar con la psicología, ya entra el copy ahí también. Oye, que este producto, pues tenemos pocas unidades, piénsatelo un poquito más, pero tienes esta oportunidad de comprarlo ahora, ¿vale? Y luego si vemos que queremos a lo mejor jugar con otros disparadores, a lo mejor podemos ofrecerle un descuento, podemos intentar cerrar esa venta, ¿vale? Pues eso sería el marketing automation, que es basado en comportamiento o basado en ciertas cosas que a nosotros nos interesan, pues desatamos una cadena de mensajes para que el usuario termine haciendo algo que a nosotros, pues obviamente nos interesa. Y a ellos también, Claro. porque si no sería manipulación, ¿vale? Estamos persuadiendo al Ujú. Sí. usuario de que compre algo que en principio ha mostrado interés en ello. Creo que cualquier negocio le podría interesar, que sea digital, evidentemente, le podría interesar estar trabajando en el marketing automation, ¿no? Correcto. Pero tú No hay te ni estás uno que se enfocando. escape. No me No hay. importa un comino si vendes servicios, si te dedicas a la formación, me da igual. Me da igual. Si vendes algo, el email puede ser un gran aliado. ¿Y tú ahora te atreves a darme algún ejemplo así como muy de parvulario, en plan, pasa esto, hago esto y hago esto, como muy concreto, si quieres, sobre el ámbito del cannabis, que es el que tienes más Ah, controlado? vale. Como en una web que vende tal, pues ya sucede esto y yo hago esto otro, para Claro, a verlo más ver, claro. hay que pensar que el cannabis, como le pasa a otro tipo de actividades o productos, Sí, está restringido, es un producto restringido en una industria restringida. Solamente en los países donde es legal, pues se permiten ciertas cosas y no todas. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el cannabis es legal, va por estado, no hay una ley federal. Entonces, eso que hace que cada estado tiene su regulación y en cada estado puedes hacer unas cosas o hacer otras. ¿Qué pasa? Que Meta, por ejemplo, nuestro amigo Meta, que para hacer publicidad lo puede hacer una empresa que vende joyería, pero no puede hacerlo una empresa que vende cannabis porque Meta regula a nivel federal, por estados, por países. Entonces, como no hay sí, una regulación federal, pues ellos te prohíben hacer ciertas cosas, a pesar de que hay maneras de saltarse estas restricciones. Y bueno, entonces es una industria restringida, por lo cual captar tráfico es muy difícil y retenerlo ya. todavía más difícil. Entonces la retención es donde está el email marketing. ¿Qué pasa? Pues cuando una persona que quiere comprar un aceite de CBD, pues entra a una web de esta, le salta un pop-up o le salta alguna cosa donde se le ofrece un descuento por su primera compra. Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de tu email. Entonces, ellos meten el email y les llega una secuencia automatizada de marketing automation de bienvenida. Ujú. Entonces te cuento, oye, aquí tienes tu regalo, el que te prometí, y a partir de aquí te cuento las cosas que te interesan para conocer mi marca. ¿Quién soy? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me metí en esto? ¿Cuáles son mis productos? ¿Cuál es mi proceso de fabricación? A ti te puede interesar esto, esto y lo otro, dependiendo, ¿no? De para qué vienes a mi tienda, ¿no? Y eso es una Sí, secuencia de marketing automation. Y luego además está, que lo llamamos flujos o flows, y por el otro lado están las campañas o campañas de correo electrónico, que son
algo que tiene una caducidad de máximo 4 o 5 días, que es lo que tarda toda tu base de datos en terminar de leer esa campaña en un tiempo, una ventana muy pequeña al final, o sea, que tiene una vida muy corta. Entonces, comunicas promociones, comunicas contenido de valor, hablas de tu marca y haces que esa retención se mantenga, estar siempre en la mente del usuario de una manera amable y constructiva e informativa para que siempre valoren tu marca y siempre estés ahí y cuando, hoy se me acabó, voy y compro de nuevo. Claro, claro. Muy bien, oye, pues ya está. Marketing Automation, ya lo tenemos Sí. descrito, definido. Seguimos hablando de emails. Quería preguntarte, ¿tú cuántos emails crees que recibes al día o que podría recibir una persona cualquiera al día, más o menos? Pues ¿Muchos, dependiendo pocos? un poco, yo recibo un montón porque estoy voluntariamente suscrita a muchas cosas porque me interesa en mi profesión Claro, estar viendo un poquito qué hace la gente realmente. sí, sí. Estás, Pero yo creo que un usuario normal, más los de trabajo, más tal, yo creo que entre 50 y 100 emails al día perfectamente puedes recibir. Dependiendo también las cuentas de correo que tengas, porque hay claro, tenemos más de una normalmente, sí. normalmente. Entonces, bueno, a lo que estés suscritos con una, a lo que hagas de uso con otra. Si usas una, por ejemplo, que creo que todos ya en estos tiempos tenemos una cuenta de correo que no damos ni un duro por ella para que nos manden todas las cosas que no queremos Sí, leer. eso. Y ahí se van acumulando por años y por años. Y luego viene Gmail y te dice, pues vamos a cerrártela por listo. Bueno, pues yo supongo, pero tú me confirmas, supongo que el email sigue siendo, porque lo había sido siempre, ¿no? Siempre se hablaba del email como forma de vender, un canal importante para el marketing a día de hoy Sí. aún. Y tanto. Pues, ¿tú cómo desmontas a esas personas que pueden decir que yo, a veces he oído gente que me dice, ¿no? Que ya por email no, que redes sociales, que sí, no sé qué. ¿Cómo desmontas a la gente que te dice, o que oyes que dice, oye, no, el email no funciona, no sirve para vender, que la gente no lee emails? Vale. ¿Cómo lo desmontamos? Bueno, contando con que se sigue haciendo investigaciones todos los años, se siguen haciendo encuestas, se siguen haciendo estudios y sigue siendo uno de los canales que más ROI tiene, retorno de la inversión, para el que Mm, no sepa la sigla, mm, casi un 90 y pico por ciento de retorno de la inversión. ya, Además, hay que pensar que tu base de datos es tuya, ¿vale? Tus emails, los que tú tienes, son personas que voluntariamente te han dado su correo, voluntariamente, repito, voluntariamente. No hay que comprar listas, no hay que scrapear, no hay que mandar comunicaciones a quien no las quiere recibir, mm, etcétera, ¿vale? Yo hago este paréntesis aquí que es muy importante. muy bien hecho. Y esa base de datos es tuya. Tú puedes impactar a esas personas hasta con tu información, con lo que tú quieras enviar, hasta que decidan irse. Pero en Ujú, una red social, que sí es el ejemplo, estoy siguiendo un poco el ejemplo que has puesto, pero me sí, imagino que hay otros tantos, ¿no? mm, Las redes sociales te pueden chapar la cuenta cuando les dé la gana claro. y no tienes absolutamente ningún poder sobre eso, porque hay otros que están decidiendo por ti sobre las normativas de la red social, lo que se puede publicar, lo que no, y de repente un día se le cruza el cable a la IA de Meta o a la IA de Twitter o de lo que sea, y ya está, y se acabó. Y eso Mm, no es tuyo y todo lo que llevas construyendo y el trabajo que has hecho durante un montón de tiempo no sirve de nada, pero tu base de datos sí es tuya. vale, muy Entonces, claro. creo que es bastante claro la Sí, forma de sí. desmontar eso. Pues si te parece, con esta última o bueno, con este desmonte, no sé cómo se podría llamar, dejamos los emails y quería hacer un paréntesis porque en tu web, que he estado antes, pues la verdad que me ha gustado mucho, es como muy interesante, es muy atractiva, ¿no? Juegas con las animaciones, algún punto de que el cursor también juega un poco ahí su papel, ¿no? Ujú. De atención. Y como mucha gente que está aquí pues nos conoce de la comunidad de WordPress, pues quería preguntarte, bueno, ¿cómo recuerdas el proceso de creación de esta página web? Si la has hecho tú, te han ayudado, has contratado a alguien, un poco, pues, bueno, cuéntame lo que puedas sobre la creación de tu web. Bueno, pues yo tenía una web que me hice yo en su día, allá por el Pleistoceno, porque, bueno, aprendí a usar WordPress y bueno, dije, pues perfecto, con Elementor me iba que me mataba y a base de ensayo-error la terminé sacando. Es verdad que de cuando en cuando tenía que contratar a alguien o contactar con alguien para que me Ujú, echara una mano porque el conocimiento tiene sus limitaciones. Y entonces yo quería cambiar la web desde esa base que yo tenía de copywriting y todo ese rollo, quería pasar página ya
Y yo conocía de una web que a mí me explotó la cabeza, que era precisamente de una agencia, que era, o sea, la estructura es muy parecida a la que yo tengo. Y digamos que la historia, un poco la forma de presentar la información, las animaciones y todo esto estaba presente en otro estilo, con otra dinámica, etcétera. Entonces yo como que vi el esqueleto de la web y dije, quiero esto para mí, ¿no? Mm. Entonces me puse de todas las WordCamps a las que he ido y que he sido ponente y tal, pues empecé a preguntarle a la gente si conocían a alguien que estuviera tan loco para meterse a hacer esto. Y Sí, encontré a Quique Rodríguez, que es un gran animador, es una persona que es un diseñador gráfico como la copa de un pino y además diseña webs, o sea, las monta y demás. tenías Entonces, todo. cuando le planteé el tema, dice, claro que la quiero hacer, o sea, con los ojos cerrados, me interesa mucho. Y nos metimos en ese proceso y al final pues quedó muy bien. Y lo que pasa que sí que tiene sus problemas esta web. O sea, en cualquier momento que, digamos, el plugin de las animaciones No, se actualiza o cualquier cosa que yo no debería actualizarlo, ya. de hecho ya ni lo toco directamente, pues se me desarma parte de la web. Y entonces tengo que hablar otra vez con Kike. Kike, por favor, ¿puedes mirarme la web? Porque es muy visual y yo sé, de hecho, por ejemplo, hay mucha gente de SEO que me ha venido y me ha dicho, es que no tienes SEO en tu web, bla, 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 bla. Y Sí, yo digo que sí, que muy bien, que gracias, que yo te lo agradezco, pero que tú metes email marketing y cannabis en la misma frase en Google y la primera que salgo soy sabes. yo. Pues ya está, Ya ¿no? está. Ese es mi SEO. No necesito más, porque lo mío es tan nicho del nicho del nicho que hay muy poca gente que haga esto. Entonces, el SEO funciona. Y tengo mis artículos y mis cosas y tal en la web. Así que esa es la historia realmente. Y además quería darle, pues eso, mi impronta, que es que a mí me encanta el rollo medio vintage, ¿sabes? Las animaciones como de los años 40, 50, ese rollo así un poco americano, ¿no? Ese estilo y tal. Y creo que lo conseguí. De hecho, mi web la enseñan mucho por ahí a gente como el ejemplo de diseño y a mí eso me da como un abracito al corazón, ¿sabes? Es decir, qué bonito, ¿no? Que todo ese trabajo al final la gente lo vea como una referencia, ¿no? Está muy bien, ya te digo, yo te felicito y felicito también aquí que desde aquí porque está muy bien, a mí me gusta mucho. Yo soy ingeniero, así que mi opinión a veces es la más alejada de lo que podría ser alguien que tiene criterios sobre el diseño, pero también alguien que no entiende de diseño, que reconozca que le ha parecido atractiva, quizás también es justamente lo que necesitas, ¿no? Porque lo que Correcto. quieres también es impactar a gente que no se dedica a montar webs, que no los que te contactan probablemente no se dedican a hacerlo y así, pues, bueno, te llevas ahora un feedback positivo que siempre está muy bien. Sí, se agradece. Y además que quería hacer una anotación, Sí, esto tiene mucho que ver con la psicología de la venta. O sea, mi web no está pensada en plan de quiero que sea súper bonita y que haya un montón de cositas dando vueltas. No, esto tiene que ver con el impacto y con cómo se queda en tu mente. Para mí es fundamental. O sea, si tú no haces algo que se diferencie de la mayoría de las webs, la gente te va a olvidar. O sea, si haces lo mismo que todo el mundo, al final la gente se olvida. No hay nada que se le guarde en el cerebro que había alguien con una web buenísima que hacía email marketing y tal, y lo vas a encontrar. Pero si es la misma web que tiene todo el mundo, pues pasas totalmente desapercibido y que ya haya llegado una persona a tu web y se olvide de ti, pues no es el sí, sí. objetivo. Suscribo totalmente lo que dices. De hecho, yo desde que empecé con la empresa hemos estado cambiando en la web, yo creo que una vez cada 1 o 2 años. Porque hay un punto en el que decimos, oye, no, es que tenemos que cambiarla porque queremos demostrar que como nos dedicamos a esto, como que pues se nos da bien y que además lo hacemos de una forma muy artesanal y original. Así que estoy muy de Me acuerdo con lo alegro que que tengáis dices. esa filosofía. Sí, a veces se enfadan conmigo porque ya la habíamos terminado y de repente pues solo soy yo el que lo propone y decir, va, la cambiamos, venga. Pero bueno, es parte de estar aquí. Tengo una pregunta más que siempre intento, pues cuando alguien viene y tiene un podcast, también pues sacar un momento para hablar del suyo. Y yo tengo entendido que tú tienes un podcast que se llama Mujeres Psicodélicas. Correcto. Dos preguntas simples. ¿De qué va el podcast? Porque yo reconozco que no lo he escuchado nunca y así aprovecho y me entero, a ver si me interesa. Y lo otro, siempre pregunto también esto, si querías darme algún consejo o simplemente decirme que lo hago todo muy bien
sobre lo que estás viendo, de cómo está yendo la grabación o de cómo ha sido la preparación. Y nada más, a ver qué me puedes decir. Pues mi podcast nace justo este mes, hace 3 años ya. Ah, muy bien. Empecé con un episodio por semana, muy cortito, Ah, ¿vale? Eran ujú, episodios muy cortos, de 20 minutos o así, 15, 20 minutos. Y lo comienzo con una colega, como mi amiga Irene. Después de mi primer viaje del SD, mm, yo flipé en colores literalmente con todo, o sea, con todo lo que fue para mí, que me cambió la vida de todo, o sea, en todos los sentidos, me cambió la vida y en ese mismo viaje, en ese estado todavía alterado de conciencia, tuve clarísimo que quería hablar de esto y que quería comunicar sobre esto, ¿no? mm, Desde la cero experiencia, me refiero. O sea, yo no soy neuropsicóloga, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, o sea, no trabajo en este plano, ni soy periodista tampoco, como bien tú me remarcabas, ¿no? sí. Entonces, yo me meto en esa aventura y digo, tomar por saco, me voy a meter aquí. Y entonces empecé a hablar de reducción de riesgo, es decir, la gente se va a drogar, siempre. Mm, O sea, con sus cosas, cada uno con lo suyo, con su café, con su azúcar, con su LSD, con su lo que sea, cada uno con lo suyo. Entonces hay que educar a la gente en que si lo vas a hacer, porque aunque sea ilegal, lo vas a hacer, hazlo bien, ¿vale? Y hablar de la ciencia que hay detrás de todos estos avances médicos que se están haciendo, las investigaciones que se están haciendo de cómo los psicodélicos ayudan a la salud mental de muchas personas y cómo están resolviendo un montón de problemas y que deberían estar, por supuesto, legalizados y regulados de otra forma que no persigan a los usuarios de estas sustancias, ¿no? Y ujú, entonces hablo, pues eso, de sustancias psicodélicas y psicoactivas y desde una perspectiva femenina, porque al final era mi amiga y yo la que empezamos. Irene al final no pudo continuar después del primer año y lo continué yo. E intento pues hablar desde esa perspectiva porque las mujeres y las drogas no es un tema muy común por muchos estigmas sociales y culturales y eso pues también es interesante. Así que El, esa es un poco el nicho, tú buscando nicho siempre, ¿no? Buscando A ahí ver, al el... final, sinceramente, y te lo digo con el corazón en la mano, son cosas que me llegan en mi vida. Mm, No es una cosa de que estoy maquinando todo el rato, dándole a la cabeza a ver vale. dónde encuentro un nicho para tal. No, es una cuestión de que no puedo hacer otra cosa. Es decir, a ver si explico esto. Me llega algo y yo siento en cada célula de mi cuerpo que tengo que hacer eso. O sea, no puedo pensar en otra cosa, no puedo, tengo que hacerlo. Mm, Entonces, pues yo actúo un poco de esa forma, no es impulsiva, sino que es una cuestión de que mi ser se está volcando en esta experiencia, ¿no? Me pasa con mi trabajo y me pasa con el podcast y me pasa con todas las actividades que he emprendido en mi vida. Ha sido porque me he obsesionado porque trabajo así. O sea, yo me obsesiono con un tema y estoy como pum, 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 a tope. hasta que soy la máxima eminencia en el tema y luego digo, ya me aburrí, voy a otra cosa. Te entiendo, te entiendo. Bueno, y los consejos que nos Ahí voy, ahí olvidábamos. voy. Ah, vale. Consejo, bueno, yo es que sabes lo que pasa, que mis entrevistas, yo imagínate, entrevisto pues gente catedráticos de la universidad, gente que son científicos, personas que tienen, pues eso, gente muy seria, ¿no? Que ha dado Sí, sí, te charlas y entiendo, sí. tal. Y entonces, hay veces que se me han quitado un poco alguna entrevista de estas personas que tienen como este perfil de profesor de universidad catedrático de la vida, Sí. que están muy serios y que todo es muy serio y eso a mí pues se hace difícil cuando hay una persona Ya. que le cuesta comunicarse o que todo es un ámbito como muy frío y académico y hacerlo como más ameno o más cálido de persona a Ujú. persona, porque para mí todos mis episodios, sean las entrevistas que sean, yo siempre digo, es una charla casual como si tú y yo nos estuviéramos tomando un café en una cafetería. O sea, olvídate de que la gente te vaya a estar preguntando, es que dijiste, es que no sé qué, olvídate. Esto es entre tú y yo te entrevisto porque me interesa a mí. Y el que le interese ya a mi audiencia viene después. Está Entonces, muy al bien. final, mi consejo es relajarse, disfrutarlo, hacerlo con una charla casual, sobre todo las entrevistas, y sobre todo también tener esa chispa de que lo que te vayan contando, a lo mejor aunque tú tengas un guión, cambiar el guión e ir por donde tu instinto te dice que deberías ir preguntando. Muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿crees que voy por el buen camino con todo lo que me Sí, dices? sí, Sí, sí. bien. Sí, sí, Imaginaba sí. que sí, pero digo, uy, a ver.
Perfecto. Buscábamos un Sí, poco sí. validación, ¿no? Siempre las personas. Oye, así somos los humanos. Así somos, sí. Bueno, pues en este punto vamos a cambiar las tornas y Ok. voy a dar paso al vídeo de siempre y me haces tú una pregunta a mí. ¿Te parece bien? Venga. La contrapregunta. A ver, me da un poco de miedo, pero te voy a dejar, va. ¿Qué pregunta tienes Mira, preparada? no te voy a hacer pregunta profesional, te voy a hacer pregunta personal. Y si dices ¿Vale? pasa No, palabra, ¿vale? No pasa voy nada. a intentar. ¿Eres feliz? Sí, sí, soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque recientemente estoy viviendo varios cambios positivos, personales, profesionales también, y quizás cuando estás cambiando cosas es cuando notas ese subidón, quizás de felicidad, quizás de otra palabra que no sé cuál puede ser, pero en este momento dado de ahora mismo, digamos que al levantarse como que me apetece más vivir el día que cuando llevas quizás unos meses o años viviendo unos días muy parecidos que aunque puedes ser feliz no lo notas tanto. Entonces la respuesta es sí, porque estoy viviendo varios cambios, ¿no? Todos buenos y tampoco súper, ¿cómo se dice? Súper, no sé cómo decirlo. No eres unas castañuelas, no estás todo el día ahí súper en hype total, pero estás contento, o sea, estás Sí. feliz. Bueno, tengo momentos del día que sí que estoy con las castañuelas, Sí, qué bueno, me alegro. pero ya en la intimidad y digamos quizás en momentos como de más euforia, cuando has contenido euforia durante un tiempo, ¿no? Y ya te sale después. Pero bueno, ¿Y sí. dirías que tu felicidad es producto de esa motivación o porque, o sea, me refiero, eres capaz de mantenerla sin o sea, sin la motivación, aunque entiendo que la motivación es un factor clave Quizás no, en la quizás felicidad no. de las personas? Quizás no. Yo de hecho comparto un poco lo que decías antes de que cuando hay alguna cosa que te viene y te atrapa, te obsesionas y demás, a mí me pasa también. Entonces cuando, por ejemplo, yo estuve de viaje en Roma hace unos Ujú, años y estuve entre unos meses después obsesionadísimo leyendo sobre el Imperio Romano y demás, luego ya se me pasó. Entonces durante ujú. ese momento obsesivo, que quizás es la palabra negativa, pero bueno, momento obsesivo, como que mi vida como que es está más llena, ¿no? De cosas Ujú. que no sé si esto es felicidad, la verdad, pero bueno, a mí me parece Bueno, que si sí. tú te sientes feliz es lo importante. Yo me siento feliz, sí. Entonces, los cambios a mí me van bien, Qué bueno. anímicamente. Pues me alegro, Espero esa haberte era la respondido. pregunta. Fíjate tú que es una pregunta que yo le suelo hacer a la gente porque de estas cosas no se suele hablar. Sí, tienes Si razón. le Es un preguntas a poco alguien, tabú, normalmente es ¿no? ¿cómo estás? Bien, bien. Y ya ¿Sabes? Te está, dicen sí. bien y ya. La pregunta que deberíamos hacer es ¿cómo estás? Y me interesa la respuesta larga. Tienes razón. Sí, 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 sí. Deberíamos cambiar y quizás dedicar más tiempo a saber más de los demás y a explicar más a los demás sin que tengan que ser nuestros mejores amigos o parejas y compartir más, ¿no? Estas cosas con gente que Correcto. no Sí, son sí. tan, eh, no sé, de nuestro entorno más pequeño, ¿no? Círculo Sí. cerrado. Bueno, esta contrapregunta ha sido un poco especial, la verdad, pero yo creo que la ha pasado bien Sí, y sí, sí. nada, No te he puesto en me un quedo... apuro, ¿no? No, 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 no. Imagínate que te digo que soy infeliz y aquí estamos alargando el podcast durante mucho tiempo explicándote porque no lo soy, que Pero también habría sí, estado bien, ¿no? es una opción totalmente razonable y que hay mucha gente Cierto, que por desgracia vive su sí, vida con esa hay sensación momentos, y sí. ese sentimiento. Y desde aquí les mando un abracito, que todo pasa. Qué bien. Pues mira, aprovechando este momento, quería hacerte la pregunta que hago al final ya, más personal, que siempre últimamente estoy haciendo la misma porque estoy topándome con personas que aún no nos habíamos conocido, como es tu caso. La pregunta, te hago dos preguntas. Si quieres hilarlas, perfecto. ¿Cómo sería tu fin de semana perfecto? Y si en ese fin de semana perfecto tuvieras que ir a comer a algún sitio, ¿qué sitio me recomendarías para comer? Puede ser donde tú quieras. Vale, bueno, mi fin de semana perfecto. Eh, a ver, mi fin de semana perfecto en este momento de mi vida Sí, es una mezcla. O sea, me divido, estoy dividida y bueno, creo que le pasa a muchas personas que superan ya los 30 y pico y están en los 40, que es como ajá, me apetece quedarme en mi casa o hacer mis planes a mi bola y no ver a nadie, sí, por un lado, y a mi bola implica
prepararme algo rico, ir a la playa, meditar, leer, cuidar de mis plantas, fumar plantas, pues todas estas cosas, ¿no? O sea, y puntualmente, si mi cuerpo y mi mente me lo piden, socializar. Y a la vez, insisto, a la vez pasa, o sea, es una división continua, es una pelea continua en mi interior, es socializar, hacer planes y verme con mis amigos y salir a comer por ahí y hacer cosas pues como con gente, ¿sabes? Y así cosas como más aventureras, salir y tal. Esa soy yo continuamente y recomendarte de ir a comer, que a mí me encanta comer fuera. De hecho, soy bastante friki, bastante foodie, o sea, porque Pues, odio la qué palabra foodie. bien. Todo el mundo lo ha echado a perder, la palabra foodie, que transmite muy bien lo que quieres decir, pero por lo que sé, Sí. la gente la ha demonizado. Y yo te quería recomendar, que lo estaba buscando, un sitio en Barcelona que es de ramen. ¿A qué bien me va a venir? Ostras, genial. Que de aquí ya me voy. Akitora, pues. Perfecto. ¿Cómo? Akitora. A ver. Akitora. No me suena el nombre. Tampoco soy Espera, porque, yo. perdón que esto son cosas del directo, Sí, sí. pero tengo que Nos buscártelo interesa a para decirte todos. el nombre exacto, eh, porque tengo una lista de 78 sitios en Barcelona para ir a comer, ¿vale? Uf. Porque visito mucho la ciudad y bueno, pues ahora encuentra todo esto, ¿sabes? Pero bueno, si no, es de ramen y es muy rico, pero búscate Akitora tu como nombre. posible solución, posible respuesta. La alternativa a eso, Bueno, una alternativa, sí. Shorompo, Chorompo. Shorompo japonés ramen. Puede ser que sea este sitio o no, pero todo bien, Chorompo. se llama Shorompo. Bueno, Akitora o Chorompo para los que Sí, tengáis. es que justo estaba mirando porque tenía la foto de la carta, porque estuve hace muy Sí, poquito, estuve en marzo y, y de ahí el y nombre. se llama Shorompo, efectivamente. Chorompo. Shorompo. Muy bien. Riquísimo, Oye, pues recomendado. yo podría ir esta noche si quiero. Pues míratelo porque es un sitio chiquito y la verdad que me gustó bastante. Tienen diferentes tipos de ramen y a mí me fascina la comida japonesa. Sí. Y cada vez que voy, sobre todo a capitales, porque en el sitio donde yo vivo es un pueblo de 8.000 habitantes, el sushi no es No he una de las llegado. grandes opciones. Sushi y ramen. Bueno, pues ya está. Mira, ya tenemos sitio para comer o cenar en Barcelona. Y yo creo que ya sí que lo que nos queda ahora, que voy a poner la música, ya nos vamos despidiendo, es la nominación. ¿Tienes algún nombre de alguien que te gustaría ver aquí también? Pues mira, te lo decía antes fuera de cámara y de micrófono y te lo digo ahora. Ana Mata. Ana Mata. Ana Mata, que ella es especialista en comunicación y se está montando su negocio ahora mismo, justo hace muy poquito que está por su cuenta. Y ella es un amor de persona y es una persona con la que nunca te aburres. Nunca te puedes aburrir. De hecho, también tenían Pues un está. podcast. O sea, Toma ya. sí. Pues le va a venir muy bien a ella también para que sí pueda explicarnos estas novedades y nada, Correcto. muchas gracias por la nominación. Yo lo que hago siempre en este momento es dejarte que te despidas tú si quieres. Te dejo los últimos segundos del capítulo para que puedas mandar un mensaje al mundo de lo que tú quieras o que hables sobre alguna oferta o algo más tipo spam o sencillamente que nos digas dónde sueles estar, lo que tú prefieras. A ver, yo, pues perdón porque a lo mejor lo largo un poquito. En mi web ahora No pasa mismo nada. hay una suscripción a una newsletter que tiene todo el sentido de cuando haces email marketing, pero en mi caso decidí en un momento determinado que es que no podía llegar a escribir una newsletter al ritmo que lo hacía, del tipo que las hacía. Entonces, yo no invito a nadie a que se suscriba, aunque sea contraproducente, me esté tirando piedras contra mi propio tejado, pero si alguien quiere hablar conmigo me puede localizar en LinkedIn, que aunque no publique mucho, porque es que es lo que te digo, llega un punto que la gente que publica es porque está buscando clientes y quiere trabajar y quiere hacer muchas cosas. Yo es que ya estoy hasta el tope de mi capacidad. Entonces, pues no quiero por el momento más proyectos, más clientes, pero si sabéis de algo, por supuesto, yo encantada. Y si os puedo ayudar en algo, encantada la vida. Y entonces por LinkedIn me pueden localizar. No hago ofertas porque no ofrezco sino mi servicio. Y mi mensaje para todo el que escuche es que seáis felices, que son 2 días. O sea, de verdad, dejaros de tonterías, de pelearos y estas cosas. Eso no sirve para nada. Ser felices. Qué bien. Pues Marina, lo dejamos aquí.
Muchas gracias por tu tiempo y explicarme tu historia. Nos vemos en alguna WordCamp próximamente. Seguro, seguro. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias y un saludo. Hasta pronto.